Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que es un poco similar al de Jolly Joseph, que les subí hace unos días, y por si no lo vieron y les interesa, les voy a estar dejando por acá una tarjetita. Y son parecidos puesto que ambos nos presentan a una mujer como victimaria, aunque en este caso tenemos a una sola víctima. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Alfredo Tucumán. Nos ubicamos en San Juan, Argentina, en el año 2017. Alfredo Tucumán tenía 28 años. Era padre de una nena fruto de una relación que ya había finalizado, puesto que para ese momento se encontraba casado con Claudia Antonella Moya, de 23 años. Ella también tenía 2 hijas de 2 exparejas. Su matrimonio tenía poco tiempo, pero aún así llevaban una relación bastante difícil. Alfredo era víctima de constantes malos tratos por parte de su esposa. Claudia tenía unos celos muy enfermizos contra la hija de él. Muchas veces sufrió él de violencia física. Sus compañeros de trabajo cuentan que constantemente solían verlo golpeado y con moretones. Incluso le llegó a quebrar el tabique una vez. También su jefe quiso denunciar a Claudia en una ocasión por los golpes con los que llegaba su empleado al trabajo. A Alfredo siempre le había gustado compartir todo con su familia, pero su mujer lo había alejado también mucho de ellos, a tal punto que ni siquiera podían hablar por teléfono con él. Cuando lo querían ver, debían hacerlo a escondidas. Por ese motivo, Alfredo llegó a pasar más de 6 meses sin poder ver a su hija, quien era la luz de sus ojos. La mujer también le manejaba las redes sociales y bloqueaba a veces a sus familiares. Alfredo no terminaba esta relación, puesto que Claudia solía decirle que si la dejaba se iba a golpear ella misma y a denunciarlo diciéndole que fue él. Una época, Claudia había quedado embarazada de Alfredo. Al parecer el embarazo venía mal, hasta que un día la mujer perdió el bebé. Cuando esto ocurrió, Alfredo le dijo a su hermana que esto había pasado porque Claudia se había golpeado muchísimo la panza, porque Alfredo había intentado terminar con ella, y llegó a golpearse de tal manera que le dio fin a su embarazo. A pesar de todo, Alfredo tenía la esperanza de que Claudia se diera cuenta de las cosas y cambiara. Sin embargo, en varias ocasiones no vio otra opción que denunciarla ante la policía. Llegó a hacerlo al menos 5 veces, pero nunca quisieron tomarle ni siquiera una exposición. En la comisaría le pidieron que no fuera maricón y que las cosas las debía arreglar en la casa él mismo. Así, sin poder denunciar y sometido constantemente a malos tratos, llegó el día viernes 14 de junio del 2017. Para esta fecha, Claudia se encontraba nuevamente embarazada de Alfredo. Estaba de 4 meses y esperaban una niña, aunque los familiares de Alfredo dudaban de que el bebé fuese de él, puesto que había ciertas fechas que no coincidían debido a un viaje que Alfredo había hecho. Incluso él mismo había empezado a tener dudas. Ese viernes 14 de junio por la noche, la pareja había regresado de comer de la casa de la hermana de Alfredo. Al rato llega una llamada al 911. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Espera una ambulancia? ¿En dónde, señor? ¿Qué departamento me habla, señor? En la... Anto, por favor. ¿En qué departamento, señor? Anto. Anto. ¿Cuál es el departamento? Anto, por favor. Por favor, Anto. A ver, Por favor, Anto. a ver. Pásame con otra persona, señor. Hola. 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 Señor, ¿en qué departamento me habla? De Capital, por favor. ¿En qué calle? Abraham Tapia antes de circunvalación. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Alfredo, vamos al hospital. Señora. Alfredo, la c*** de tu madre, vos te abrís como... Señora. Señora. Vamos al hospital. ¡Ay, Alfredo! ¡Que te parió! Señora. ¡Ay, la mamá! ¡Llama a la policía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alfredo! ¡Por favor! ¡Mandame una ambulancia! Mola. Ya le mandamos un móvil. Acostate, por favor. Acostate, por favor. Estaba cenando el auto y se ha clavado un cuchillo. Ya le mandamos un móvil, señor. Como escucharon en el audio, Alfredo le pide a la operadora que por favor le envíe una ambulancia. Su voz se escucha al inicio y luego parecería que no puede responder.
Ante esto, el personal del 911 le pide hablar con la persona que lo acompaña, quien es ni más ni menos que Claudia Moya, a quien Alfredo en el audio llama Anto, puesto que en el círculo familiar así se referían a Claudia. Cuando la operadora le pregunta a Claudia qué había pasado, esta le contesta que Alfredo sin querer se clavó un cuchillo mientras arreglaba un auto. Tras la llamada enviaron una ambulancia de forma inmediata. Alfredo fue hospitalizado de urgencias en el Hospital Rawson. Al ingresar, el joven confirmó lo dicho por Claudia. Comentó que la herida había sido provocada por él mismo en un accidente doméstico. Cuando los familiares llegaron al hospital, hablaron con Claudia, quien les dijo que Alfredo estaba estable y recuperándose. Pero lo extraño era que no quería que nadie ingresase a verlo. Esto se aclaró cuando salió el médico, quien dijo que en realidad Alfredo estaba muy grave y que había muchas posibilidades de que no sobreviviera. Afirmó también que ya se lo había comentado a su esposa. La realidad es que tenía 3 puñaladas certeras en el tórax y una de ellas le había atravesado las costillas lastimándole el corazón. Además también presentaba lesiones en la cara, en el cuero cabelludo y un rasguño en la espalda. Dadas estas circunstancias, la policía inició una investigación. Cuando le tomaron declaración, Claudia dijo básicamente lo mismo que al principio, que Alfredo estaba arreglando el auto y que por una mala fuerza que hizo el cuchillo le atravesó el corazón. Pero sí agregó que todo esto se produjo en el marco de una pelea que ellos estaban teniendo tras volver de una cena. Sin embargo, esta versión del accidente doméstico fue desestimada por los policías desde el primer momento. Por un lado, porque Alfredo era carpintero y sabía manipular herramientas. Segundo, porque el cuerpo de madera del elemento afilado terminó descolgado por la misma presión que se ejerció con intención contra la víctima. Y porque producto de la rotura del mango, Claudia terminó con un corte en su mano. Y por si esto no fuera poco, estaban sus huellas en el arma mortal. Los familiares sospechaban también de la declaración de Claudia y varios testigos le contaron a la policía que Alfredo siempre solía estar con moretones y golpes. Es por esto que desde el mismo día del accidente, Claudia quedó detenida por tentativa de homicidio. Los agentes inspeccionaron la casa, tanto por fuera como por dentro, también el garage y las distancias desde este hasta la puerta de ingreso. Se encontraron con que la puerta de la casa no había sido forzada. Además, había manchas de sangre en la pared del lado de afuera. Datos pequeños pero importantes para la investigación. Luego de 9 días de agonizar, Alfredo lamentablemente falleció en el hospital. Así, la causa contra Claudia pasó de tentativa de homicidio a un homicidio concreto y además agravado por el vínculo. Este delito podría dejarla en la cárcel toda su vida. Vamos a pasar entonces al momento del juicio en el que Claudia cambia totalmente su versión. Para ese momento, ella manifestó que esa noche él la estaba golpeando. Él tenía celos, me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. Yo lo empujé contra el portón, pero él venía a pegarme y yo agarré el cuchillo que estaba arriba de la mesa porque se me venía encima. Yo creí que lo había lastimado en el hombro, dijo Claudia. Contó también que le había mentido al 911 y a la familia sobre lo que había pasado exactamente para poder estar cerca y cuidar ella misma de su marido. Uno de los puntos que tomó la defensa para atenuar la pena de homicidio no fue para nada bien visto por parte de la fiscalía, puesto que querían echarle la culpa a Alfredo, diciendo que él sabía que se tenía que ir de la casa y terminar la relación, pero que nunca lo hacía definitivamente. Por otro lado, la defensa también tomó lo dicho por un psiquiatra que vio a Alfredo. El profesional contó que el joven había ido a verlo con altos niveles de impulsividad y que tuvo que medicarlo porque de lo contrario se iba a matar. Con todo esto querían justificar la responsabilidad de Alfredo en lo ocurrido, diciendo que actuó en consecuencia de esta impulsividad a la que hizo alusión el psiquiatra. Otros puntos que tomó la defensa fue, por un lado, los intentos de la parte acusadora de demonizar, por así decirlo, a Claudia, y por otro lado desestimaron las versiones que dieron los compañeros de trabajo de Alfredo, puesto que a ellos le preguntaron si él era muy impulsivo y ellos respondieron que no era una persona impulsiva, y según la defensa uno nunca describe a una persona como no es, sino que más bien uno responde como es. Y obviamente porque esto se contradecía con la versión que había dado el psiquiatra en relación a la impulsividad. La querella por su parte desestimó las versiones de Claudia, puesto que haya sido accidente o no, Alfredo no tenía un puntazo como ella había afirmado, sino que tenía 3. El hecho de que Claudia haya dicho esto desde un principio
hizo también que la ambulancia se demorara más de lo que debía, puesto que no sabían realmente la gravedad de la situación. Contaron también que Claudia no tenía ningún tipo de signo de haberse intentado defender de un supuesto ataque. La querella también tomó por su lado un informe de psicología realizado a Claudia, en el que se concluía que no tenía perturbaciones patológicas ni ideas delirantes. Más concretamente, esto decía que era una persona sana mentalmente, lo que lleva a afirmar que la mujer tuvo conciencia plena de lo que hizo el día del hecho. Algunas exparejas de Claudia confirmaron que ella había tenido reacciones violentas con ellos también. La querella hizo mucho hincapié en esta agresividad de Claudia, en las mentiras y los maltratos hacia Alfredo. Todas las amenazas constantes, los golpes e insultos que le propinaba demuestran que era una persona violenta, manipuladora y frívola. Con las declaraciones que dieron estas otras exparejas de Claudia, salieron a la luz otras causas judiciales que la involucraban. Estas causas se debían a que dos de sus exparejas le reclamaban la tenencia de sus hijas. De hecho, por la primera pareja, el juzgado liberó un pedido de captura porque ella no había respetado una orden judicial de permitirle al padre que se relacionara con su hija. Su segunda pareja vivió un calvario similar. Incluso se había iniciado un juicio porque él la acusó de maltrato contra su hija. Debido a todo esto, el abogado querellante solicitó la máxima pena para Claudia, es decir, la cadena perpetua. Se llegó a la conclusión también de que, malherido y mientras se desangraba con pocas fuerzas, Alfredo logró tomar el teléfono y marcar al 911 para pedir ayuda. Al darse cuenta de esto, Claudia se acercó a él insultándolo y arrebatándole el teléfono. Lo hizo en un lapso de 5 segundos, en el que precisamente se registra un silencio en la comunicación. Con el teléfono en la mano, la mujer comenzó a gritar. Luego, cuando Alfredo se desvanece, se calma y le pide una ambulancia a la operadora, mientras argumenta que su esposo había tenido un accidente doméstico. Se pudo confirmar que la llamada fue efectuada por el joven y que ella no estaba diciendo la verdad, también porque si esto hubiera sido producto de un accidente y Claudia estaba preocupada realmente por su esposo, ¿por qué no llamó inmediatamente ella al 911? Y además, ¿por qué lo insulta en medio de la llamada? Una vez terminado el juicio, finalmente quedó clara la responsabilidad de Claudia Moya en el homicidio de Alfredo. Luego de analizar las pruebas, se descartó por completo que el puntazo letal a su marido haya sido en defensa propia, sino todo lo contrario. Se resolvió que la mujer actuó con intención. El tribunal decidió entonces condenarla por homicidio agravado por el vínculo, pero la sentenciaron a 15 años de prisión, pese al pedido de perpetua de la Fiscalía. Esta condena se explica en el hecho de que tanto el psicólogo como el psiquiatra que evaluaron a la mujer dijeron que ella presentaba ciertos rasgos de comportamiento que dejan en evidencia que podría haber sido víctima de violencia, y que además en planos generales el contexto doméstico en el cual vivía la pareja era una relación violenta y tóxica. Así Claudia finalmente recibió su condena en julio de 2018, un poco más de un año después del crimen. Recordemos que cuando ocurrió el hecho, ella se encontraba embarazada de 4 meses de Alfredo y esperaban una niña. La bebé precisamente nació dentro del servicio penitenciario y según la ley vivirá junto con su madre allí hasta alcanzar la edad de 4 años. El fiscal recalcó mucho el hecho de que hay muchos niños de por medio y también familias destruidas, lo que hace por demás de lamentable este caso. ¿Con qué motivo Claudia hizo esto? Posiblemente por celos hacia la hija de Alfredo, y por qué no también hacia toda su familia, celos irracionales y desmedidos que se convierten en el posible móvil del crimen. Este caso también puso mucho el foco de atención en cómo reaccionan los agentes o la justicia ante el hecho de que un hombre se dirija a denunciar a su mujer por malos tratos. Recordemos que a Alfredo le habían dicho que no sea maricón. Por este hecho, la Oficina de Control de Gestión Sanjuanina inició una investigación. De confirmarse que esto se dio realmente así, quienes le dijeron eso y nunca tomaron su denuncia podrían recibir sanciones. Según Claudia Moya, el matrimonio es lo más sagrado e importante de la vida. No concibe una relación sin el compromiso asumido ante la ley y con la bendición divina. Bajo estas mismas ideas se había casado con Alfredo, pero en su primer año de prisión se enamoró nuevamente en la cárcel de un imputado por narcotráfico llamado Cristian. Ambos se casaron al poco tiempo de conocerse. La unión matrimonial se llevó a cabo en la sala de guardia de uno de los pabellones del penal. ¿Y cómo llevan un matrimonio estando ambos en diferentes celdas? Pues no se les permite verse todos los días, ni tampoco a cualquier hora,
pero según las autoridades del penal, sus visitas sí son bastante frecuentes. Ese mismo año, la madre de Alfredo lo recordó en las redes sociales con un triste mensaje que decía: "Un año más de tu partida, mi Alfredo. Hoy te doy gracias por cada momento de nuestras vidas compartidos. Sé que nos faltó tiempo para abrazarnos y decirte que te amo. Pero también sé que volveremos a estar juntos para hacerlo. Un día más sin ti, mi niño. Un día menos para nuestro encuentro. Cuando partiste te llevaste parte de mi corazón contigo y ese dolor no cesa. Disfruta de la paz celestial, mi ángel. Mamá te ama". Para su madre, ahora Claudia tiene que reflexionar, puesto que a su modo de ver, ella no tiene que perdonarle nada. Dice que ni siquiera puede sentir sentimiento de odio o rencor hacia ella. Espera que le pida perdón a Dios para que su conciencia esté en paz. Para este año 2021, Claudia Moya finalmente está soltera otra vez. Una jueza de familia disolvió este segundo matrimonio, que duró apenas un año dentro de la cárcel. Bueno, este fue el caso de Alfredo Turcumán. Y es muy loco ver cómo también a los hombres les pasa, o en realidad a cualquier persona le puede pasar, de que va a hacer una denuncia por algo y que desestimen tu versión. Y lo peor es que muchas veces, también como en este caso, se desestiman por prejuicios. Y después estos casos nos terminan demostrando que no tenemos por qué tenerlos, que la violencia existe y se da de mil maneras y contra cualquier persona. Y muchas veces lamentablemente existen las falsas denuncias, es algo que por desgracia no va a dejar de pasar, pero ante cualquier situación, ante cualquier llamado, ante cualquier persona que vaya a pedir ayuda, a denunciar algo, aunque sea un poco de atención, algo de investigación, ahí tiene que haber. Espero que este caso les haya resultado de interés. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme, les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción de este video les dejo también mi botón de donación de PayPal y mi dirección de mail. Esto ha sido todo por hoy, les mando un beso enorme, cuídense mucho y los veo la próxima.